quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar. Gracias Dios por amarme así. Y aunque a veces olvido que para mi necesidad provees, oh gracias Dios por amarme así. Me sostienes cuando sé que caeré. Tu amor es increíble, me transformaste. Aquí estoy como soy, vengo a adorarte mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Pude haber muerto en mi pecado, pero me viniste a salvarme, diste paz y fuerza para amar. Yo era el que debió pagar, pero tomaste mi lugar, mi Cristo. ¿Qué puedo decir? Y aunque no merezco tu amor por mí, en tu misericordia me amaste. Aquí estoy como soy, a adorar de mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte, quiero agradecerte por el sol. Quiero agradecerte su resplandor. Señor, quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte, gracias Dios. Quiero agradecerte, mi Señor, mi Señor. Quiero agradecerte. Oh, dímelo. Te amo, mi Señor. Quiero agradecerte. Mi Dios. Quiero agradecerte. Amados hermanos y hermanas, les habla su hermano Iván Schlapmitz. Con mucho gozo me dispongo a compartirles un poquito de la palabra de Dios, palabra viva que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles a ustedes. Estando todavía preso, después de ya más de 2 años, 7 meses, hermanos, ha sido para mí un gozo el crecimiento espiritual que Dios ha puesto en mi vida. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad hoy de poder predicar su palabra, de poder traer esa palabra, como dice su palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. En esta hora, hermanos, yo les quiero tocar un tema importante sobre lo que es la ira y la misericordia de Dios. He estado leyendo últimamente el libro de Jeremías
Este libro habla sobre la iniquidad, sobre la dura cerviz, sobre la maldad del pueblo de Judá y de Israel. También sobre el profeta Jeremías, obviamente, de cómo fue perseguido, cómo Jeremías fue usado por Dios para traer buenas nuevas a su pueblo, pero también para exhortar al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, de sus malos caminos, el cual pues solamente hizo lo que quiso. Incluso Dios les quiso advertir por medio de Jeremías de lo que haría con ellos si no se convertían de sus malos caminos. Es hermoso ver la misericordia de Dios en nuestras vidas. Todos estamos siempre pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios gracia, pidiéndole a Dios bendición sobre nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a recibir maldiciones que nosotros mismos provocamos o por parte de nuestros padres. No estamos dispuestos a recibir la ira de Dios. Cuando Dios no nos contesta en el tiempo y en la hora que nosotros pretendemos, nosotros pues nos airamos, incluso nos enojamos contra Dios, como si Él fuera culpable de las consecuencias de nuestra vida, cuando nosotros mismos nos hemos puesto en ella. Yo he sido de esas personas, yo he sido de esos hombres que han endurecido su corazón por momentos, cuando no obtienen la respuesta que necesita, cuando no obtienen la respuesta que quiero en mi vida, y tampoco a sus tiempos. En este caminar, hermanos, yo he aprendido y he conocido mucho a Dios. Lo que me ha costado más bien mucho trabajo es poder aceptar la voluntad de Dios. Es difícil, hermano, porque a veces nosotros cuando ya estamos en un servicio, tenemos un ministerio y estamos frecuentemente y constantemente en la presencia de Dios, buscando su favor, pero también buscando su rostro, buscando enamorarnos más, pues creemos, ¿no?, que ya en un determinado tiempo de nuestras vidas ya somos merecedores de todo, ¿no? Como si, por ejemplo, 34 años en mi caso de vida se pudieran borrar de la noche a la mañana y pudiéramos entonces ya de ahora en adelante, ahora sí dame lo que necesito, Dios, ahora sí dame lo que yo quiero, porque yo ya soy tu siervo, o porque ya soy tu sierva, o porque soy tu hijo, porque ya me bauticé. Y entonces empezamos a buscar ese Dios de conveniencia, ¿no? Y creemos que es así, ¿no? O sea, claro que Dios elimina y multitud de maldades, de pecados, claro que es un Dios misericordioso, claro que Él no se acuerda, como dice su palabra, que no se acordará de nuestros pecados por amor a su nombre, pero todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso, queridos hermanos. Es lo que a nosotros nos sigue costando trabajo entender. El servicio a Dios es un don, es un gozo, pero es una responsabilidad, pero también es como recibir un gran regalo, hermano, algo tan valioso. Es un tesoro, hermanos. Nosotros creemos que seguimos haciéndole un favor a Dios. Creemos que por estar ahí en su palabra, por estar en sus caminos, por levantar iglesias, por levantar hermanos, por ayudar a nuestro prójimo, por empezar a amar a nuestro prójimo, incluso por decir te perdono, yo ya soy un hombre de fe, ya no le soy infiel a mi esposa, y yo ya no cometo los pecados que antes cometía, porque yo ya no me alcoholizo, o yo ya no me drogo, o ya no miento, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es de que el favor de Dios no se gana de esa forma. El favor de Dios, leyendo su palabra, y su palabra no miente, lleva un tiempo. No tenemos un Dios que contesta de inmediato. Si nosotros empezamos a leer la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que es un Dios que lleva tiempos, que lleva procesos, y a veces esos procesos son largos, hermano, en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que para Dios pues no existe el tiempo.
difícil mantenernos en ese camino de la fe, ¿no? Porque es bien fácil andar en pecado y andar pecando pues años y sin darnos cuenta, ¿no? Yo ahí hice una retroalimentación de mi vida, y cuando yo andaba en pecado, hermanos, pues la verdad es que para mí la vida así era, ¿no? O sea, incluso podía ser que yo no me daba cuenta de tantos pecados que podía cometer en un solo día. Todos prácticamente los pecados los cometí en un solo día, pero no me daba cuenta, como no tenía esa diserción de espíritu, no tenía el Espíritu de Dios en mi vida, pues yo creía que eso estaba bien y no pasaba nada, y no tenía ese remordimiento de conciencia, no tenía ese sentimiento de culpa, ¿no? Era la vida aparentemente más fácil, porque podías irte a dormir tranquilamente pensando que no le debías nada a nadie. Ahora, hermanos, que estás cuando empiezas en el camino de Dios y empiezas a conocer su palabra, empieza a ver esa diserción de espíritu que te empieza a multar, que te empieza a decir, estás mal, acabas de pecar, y entonces te empiezas a dar cuenta de esos pecados que antes no veías y que están todos los días ahí, ¿no? Esas debilidades, esas tentaciones al pie del día. Y cuando conoces más de la palabra de Dios y de su presencia de Dios en tu vida, empiezas a pensar, ¿no? Incluso yo lo he pensado, digo, híjole, mejor me hubiera sido no conocer palabra de Dios, a veces pensando banalmente, hermano, ¿no? Porque pues ya sé ahora lo que está mal, ya sé ahora que antes estaba mal, y ahora esas cosas que a mí me agradaban y que han costado mucho trabajo dejarlas, pues por momentos en nuestra vida, pues claro que queremos volver, ¿no? O atrás, y cuando nos desesperamos y no llegan esas prontas respuestas que estamos nosotros acostumbrados a nuestra vida, porque todo el tiempo conforme a nuestra voluntad era rápido, y era una actitud arrebatada, y era una actitud en la que voy a pasar sobre quien tenga que pasar para obtener lo que yo quiero, ¿no? Entonces no nos dábamos cuenta, hermanos, que nada más estábamos haciendo más largo lo inevitable, que la gracia de Dios es diferente. Los tiempos de Dios son infinitos, pero también son perfectos. Yo le doy gracias a Dios porque en este lugar, en la cárcel, lo he podido conocer, y cada día estoy puliendo más mi vida, hermanos. Me ha costado mucho trabajo la disciplina, pero he podido dejar muchísimos pecados en mi vida que antes no podía. Y regresando al libro de Jeremías, dice en Jeremías 33, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Palabra con promesa, hermanos, palabra donde Dios te dice, yo te voy a dar más de lo que tú esperas. Yo te voy a dar lo que tengo para ti, que tú no lo conoces, pero es lo que tú necesitas. Pero necesito que te mantengas en mis caminos, necesito que te mantengas firme, necesito que seas más disciplinado, necesito que te esfuerces más cada día, ¿no? Como dice su palabra, esfuérzate y sé valiente. No es una palabra solamente por decir, no es una palabra motivadora, es una palabra con promesa, es una palabra de fortaleza, es una palabra de decir, por favor, quiero darte lo que quiero, lo que tú mereces, hijo, pero enséñame que eres merecedor de ello. Dios nos tiene cosas grandes, hermanos, pero no las podemos ver, y como no las podemos ver, pues no nos interesan. A nosotros nos interesa lo que podemos ver a corto plazo, lo que queremos en ese momento, ya sea esa casa, ese vehículo, esa pareja, ese trabajo, ese dinero. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no podemos ver la gracia de Dios porque no estamos acostumbrados a esperar a sus tiempos. Estamos muy acostumbrados a pedirle, incluso a exigirle. La mayoría de las oraciones siempre es pedir, 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 pedir. No es agradecer. Dice su palabra, primero buscad mi reino y mi justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Pero pues nosotros queremos primero recibir esas añadiduras y ya después buscar a Dios, ¿no? Y eso es donde cometemos el error y empezamos a caer nosotros en pecado. A mí me gusta mucho este libro de Jeremías porque yo antes pensaba que Dios no castigaba. Mucha gente decía y me decía, es que Dios no castiga. Claro que castiga,
Dios ha dicho y Dios dice en este libro infinidad de veces que vendrá el castigo de Dios sobre nosotros si no nos arrepentimos de sus malos caminos. Exhortaba a su pueblo de Judá y Israel a convertirse de sus malos caminos. Incluso Jeremías pone a Baruch a escribir todas estas palabras que Dios le había hablado para que él en la casa de Jehová, frente al rey, frente a los príncipes, les pudiera hablar sobre lo que les iba a pasar si ellos no se convertían de estos malos caminos. Lo que hicieron este rey fue endurecer su corazón, buscar a Baruch para matarlo, para encerrarlo, para hacerle algo. Dios los escondió a Jeremías y a Baruch. Y entonces endurecen su corazón porque Dios les dice, si no se convierten van a perder esto, les va a pasar lo que ellos no querían que les pasara, y entonces para ellos fue más fácil agarrar ese rollo y tirarlo al fuego, ¿no? Como si solamente con quemarlo, ya entonces Dios no va a hacer lo que Él prometió. Dios no es un Dios que se arrepiente, Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios de promesas, pero también así como cumple sus pactos y promesas para bien, también cumple sus pactos y promesas para mal. Somos pueblo de dura cerviz y Él sabe que necesitamos la disciplina. Y si nuestros abuelos, nuestros padres no salen de esos caminos torcidos, pues entonces vienen las maldiciones generacionales sobre las generaciones venideras. Y ese es mucho el caso que yo he vivido en mi vida, hermanos. He estado arrastrando diferentes maldiciones generacionales en mi vida, donde yo las puedo percibir y ver como destrucciones de matrimonio, peleas en el matrimonio, muchos patrones que yo vi de mi papá y que supe de mis abuelos, pues yo los he venido a repetir: el alcoholismo, la drogadicción. Incluso mi abuelo estuvo en la cárcel varias veces, y después de mi abuelo, pues uno de sus hijos, que es hermano de mi papá, y ahora yo estoy aquí en la cárcel. Por generaciones hemos tenido los varones de la familia muchos accidentes y muchas situaciones lamentables en nuestra vida, ¿no? Y siempre es sobre el varón, en ese sentido, siempre es sobre el varón vienen esos accidentes, vienen esos temas donde hemos estado al borde de la muerte, pero en la alta misericordia de Dios nos ha mantenido con vida a todos esos varones, hermanos. Y en la vida de las mujeres, pues mujeres lastimadas, mujeres utilizadas, mujeres que no han sido tomadas por caballeros o por hombres de familia o varones de Dios, que son hombres que solamente las han utilizado y las han dejado con hijos o pues destrucción en sus matrimonios, ¿no? Y eso lo puedo ver desde mis abuelas. Entonces, claro que las maldiciones generacionales están ahí, hermanos, y se cumple la palabra de Dios, donde Él dice que, pues si dice, por ejemplo, en Jeremías 35:17, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no me han respondido. Y entonces dice que su palabra y toda esa maldad recaerá sobre los hijos y sobre sus generaciones. Y yo puedo ver eso en mi vida, hermanos. Es por eso que toco mucho este tema del amor de Dios, de su misericordia, pero también de su ira. Ver y conocer la palabra de Dios y cómo han vivido estos pueblos y cómo a su mismo pueblo Dios ha permitido que le venga miseria, que le venga destrucción, que caigan en manos de sus enemigos, pues me hace pensar que de repente en esos momentos de desesperación, de angustia, de decir, híjole Señor, pues yo ya llevo pues casi 1 año y medio sirviéndote, ¿no? Pero pues bueno, también me pongo a pensar y digo, ¿cómo ha sido mi servicio hacia Dios? Realmente ha sido un servicio que ha dado buen fruto, un servicio que sea de todo mi corazón, un amor hacia Dios, como lo dice su palabra, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Realmente me he esforzado por hacerlo y por agradarle a Dios y por dar lo mejor de mí, como esa ofrenda grata, ese olor grato hacia Él, como esa ofrenda que hizo Abel. ¿He sido yo eso en la vida de Dios o he sido como una ofrenda como Caín? Porque digo, Caín también hizo ofrendas y muchos
que se decían siervos hacían ofrendas a Dios de su vida y de sus bienes, pero a lo mejor no le daban a Dios lo que verdaderamente Dios merecía y lo que verdaderamente Dios espera de nosotros, que es el 100%, que es lo mejor de nosotros, que es el mayor esfuerzo de nosotros. Es por eso que a veces, por eso yo creo que Dios no nos da las respuestas que nosotros queremos inmediatamente o a corto plazo, porque Él sabe y conoce nuestros corazones. Él sabe que somos todavía un pueblo que sigue endureciendo su corazón, que sigue dando con temor, que sigue dando con falta de fe, porque a veces decimos, híjole, si le doy a Dios esto, ¿y qué tal si después no me va a dar? ¿No? O sea, empezamos a pensar que vamos a dar para recibir, y claro que dice su palabra, dad y se os dará. Pero también dice su palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces ahí viene la contradicción un poquito de nuestros pensamientos, porque nosotros siempre traemos normalmente la disposición de dar para recibir. En cualquier relación y en este caso hacia Dios, en sus ofrendas, en sus diezmos, queremos dar para seguir recibiendo. Pero cuando nos viene palabra de Dios donde nos dice, más bienaventurado es dar que recibir, y dices, ay, o sea, ¿cómo voy a dar y no voy a recibir? Pues sí, es muy bonito dar, pero yo también quiero recibir, ¿no? Entonces ahí es donde se endurece nuestro corazón y nos damos cuenta que pues realmente a veces nuestro servicio, a veces el amor hacia Dios, a veces lo que hacemos todos los días pues no es con el amor que nosotros predicamos hacia Dios, sino que es como un amor a medias. Hermanos, la palabra de Dios dice que y con todo y nuestra maldad y con todo y nuestros pecados, después de esa disciplina, Él nos va a dar a manos llenas. Les leo un poquito de lo que dice Jeremías 32 a partir del 36. Y con todo, ahora sí dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra. Hermanos, hermosa palabra, ¿no? Dios te dice, si necesitas una disciplina, necesitas un castigo porque no quieres entender, y a veces ese castigo es largo, a veces ese castigo es duro, a veces esa disciplina duele muchísimo, hermanos, pero después dice Él que justamente lo hace para que nosotros podamos tener ese temor que necesitamos tenerle a Dios para nuestro bien. Porque justamente la falta de temor a Dios es la que nos hace sentir que el pecado es agradable, que no pasa nada si hoy peco, mañana pido perdón, que no pasa nada si ahorita hago esto, a lo mejor Dios no se va a dar cuenta, porque pensamos que solamente tenemos un Dios de misericordia, solamente tenemos un Dios de perdón, solamente tenemos un Dios que está dispuesto a bendecir y a dar gracia, pero no tenemos un Dios que castiga, no tenemos un Dios que se va a enojar contra nosotros, porque Dios es amor y ha dado a su Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, para que nosotros podamos ser herederos de ese reino donde Él está, de ese sacrificio de su Hijo Jesucristo, merecedores de esa gracia y de esas bendiciones, de esa tierra prometida donde emana la leche y la miel, de esa tierra que le prometió a nuestros padres, hermanos, necesitamos tener un verdadero arrepentimiento. Dice su palabra que sin arrepentimiento no hay avivamiento, y para que exista ese avivamiento en nuestro espíritu, necesitamos realmente convertirnos de nuestros malos caminos, para que sea perdonado nuestros pecados y Él sane nuestra tierra. Entonces, tengamos, hermanos, en cuenta que tenemos un Dios alto en misericordia y tardío para la ira, pero sí se cansa el Señor, sí
se enoja el Señor, sí está dispuesto a darnos mucha benevolencia, sí está dispuesto a darnos mucha heredad en nuestras vidas, pero también está dispuesto a disciplinarnos y a voltearnos también, a voltearse contra nosotros si es necesario, hermanos. A mí me duele mucho saber y conocer ahora su palabra, porque muchos de mis ancestros que pensaron que con el simple hecho de ser hombres de fe o mujeres de fe, con el simple hecho de haber ido a la iglesia los domingos, con el hecho de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ellos partirían al reino eterno. Conocer la palabra de Dios ahora a fondo y desmenuzarla y comprender más a Dios y cómo es, pues me hace ver que seguramente no es así, hermanos. Me cuesta trabajo decirlo, ¿no? Pero pues seguramente ellos no están en su reino. Entonces todavía, aunque con todo el dolor de mi corazón, pensar eso de mis ancestros, me hace ahora pensar en estas generaciones y en mi propia vida, hermanos, incluso en la vida de mis padres, que gracias a Dios, por la gracia de Dios y su misericordia, los sigo teniendo vivos. Pensar en que vienen nuevos tiempos, que vienen tiempos de refrigerio, que vienen tiempos de poder. Pero para que vengan esos tiempos, hermanos, necesito hacer un mayor esfuerzo en mi vida. Necesito convertirme al 100%, hermanos, hacia Él. Y yo les puedo decir, hermanos, con toda sinceridad, que todos los días me esfuerzo yo por pecar. Yo tenía el pecado de la fornicación y del adulterio muy arraigado en mi vida, y no se los digo físicamente, porque a veces con el pensamiento nosotros ya estamos fornicando en nuestras cabezas. Si volteas a ver a una mujer, si te acuerdas de alguna mujer de tu pasado, si ves a alguna mujer en la televisión o en algún programa, tú a veces ya estás fornicando con el pensamiento, hablando del varón, y de la mujer es lo mismo. Entonces no necesariamente necesita haber un acto sexual físico para comprender que ya hay un pecado, porque dice su palabra que ya con el pensamiento hemos pecado. Entonces me doy cuenta que yo he dejado en mi vida la masturbación desde hace tiempo, he dejado en mi vida el tabaco, he dejado la drogadicción, las drogas, he dejado el alcoholismo, he intentado dejar la mentira, pero a veces, hermanos, a veces, sinceramente tengo que reconocer que he mentido en ocasiones, ¿no? Y esas tipo de mentiras piadosas que no deberían de existir. Pero Dios ha transformado mi vida. Dios ha sembrado una semilla en buena tierra en mí, y sé que hoy en día soy un fruto de Él, donde voy a poder dar también mucho fruto a su debido tiempo a muchos, pero sobre todo a mi familia. Dice su palabra que hay que empezar por la casa, y es muy difícil empezar por la casa, porque en la casa nadie te cree. En la casa pues está el hermano, está el padre, está la madre, está incluso pues los tíos, ¿no? Que nunca se involucran, pero sí se involucran para juzgarte y criticarte y decirte, no, tú no puedes cambiar, tú nunca vas cambiado, tú no me vengas ahorita con mentiras, tú dices esto porque estás en la cárcel, tú te comportas así porque estás allá adentro, y muchas cosas, ¿no? Que son muy lastimosas a veces, porque dices, híjole, ¿cómo no me creen? Pero bueno, hay un dicho mundano que dice, crea fama y échate a dormir, y muchas veces, y más bien prácticamente toda mi vida, yo mentí, yo hice promesas que no cumplí, fui un hombre de doble ánimo, y dice la palabra de Dios que un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces hoy, hermano, quiero invitarlos a ustedes, hermanos y hermanas, a ser esos hombres con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como dice la palabra de Dios, a buscarlo cada día más, a leer su palabra constantemente, a estar en constante oración con el Señor, a buscarlo desde temprano y antes de dormir también, hermanos, a buscarlo como si fuera ese oxígeno que necesitan para sobrevivir, como si se sintieran en esa piscina o en ese mar donde sienten que se van a ahogar y estén buscando oxígeno, están buscando salir de esas olas, de
de ese mar que los rebasa para buscar ese oxígeno. Así se debe de buscar a Dios desde temprano y todo el día. Así se tiene que servir a Dios, como si fuera la última bocanada de oxígeno de nuestras vidas. Se tiene que buscar todos los días, a todas horas, con fidelidad, con amor y con fortaleza, hermanos. Se necesita buscar con disciplina y con convicción. Necesitamos buscar a Dios sin pedirle nada a cambio, simple y sencillamente porque es Dios. Y así es como debemos de buscar, y aunque a veces no nos parezcan las respuestas que Él nos da, y aunque a veces parezca que no contesta, y aunque a veces pareciera que Él se alejó de nosotros y que no existe y que ya nos abandonó, hermanos, nos debemos de mantener, porque Él dice que muchas veces se mantiene callado. Él se mantiene callado y justamente lo hace para conocer nuestro corazón, para ponernos a prueba. Aprendamos de Job, que fue un hombre que él pensó y por un momento se sintió abandonado por Dios y lo buscaba en oración y incluso maldijo el día de su nacimiento, y él sentía que Dios no estaba con él, que Dios ya lo había abandonado, pero Dios se mantuvo callado. Y cuando Dios decide hablar, y cuando Dios decide sanar, y cuando Dios decide contestar esas oraciones y prosperar y perdonar nuestros pecados y darnos esas promesas y pactos tan hermosos que tiene para nosotros, esa tierra prometida, esa tierra de poder, esas bendiciones en nuestra vida, ya no habrá quien lo pare. Dice su palabra que no hay puertas que Él abra y que alguien las pueda cerrar. Y así como también no hay puertas que Él cierre y alguien las pueda abrir, vamos a confiar en que tenemos un Dios vivo y verdadero, hermanos, que cumple sus promesas a su debido tiempo, hermanos. Que se hagan esas promesas sobre nosotros ya. Dejemos de pensar que para después, que para mañana, que el siguiente fin de semana, el siguiente mes. Hagamos las cosas el día de hoy, hermanos. Levantemos nuestras cabezas, levantemos a nuestras familias, levantemos a nuestros padres, los que todavía tenemos padres, incluso a nuestros abuelos, si es necesario y todavía los tenemos, para que ellos no caigan en pecado, para que ellos no se pierdan, para que podamos todos ser dignos de merecer ese reino eterno, mi Dios, ese reino eterno que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos. Yo les doy gracias en esta hora a Dios por sus vidas, hermanos. También les doy gracias a cada uno de ustedes que se ha permitido regalarle a Dios un poquito de su tiempo para poder escuchar su palabra de un hombre que viene de pecado, de un hombre que viene de más de 34 años de su vida, haciendo su voluntad y que nada le ha resultado, de un hombre que quiere cambiar su vida, de un hombre que está convencido que este es el camino y que ha probado las bendiciones de Dios. Este hombre es un siervo de Dios que quiere dedicar su vida a Él para bendición propia y de sus hijos, hermanos. También quiero ser de bendición para ustedes, quiero ser de bendición para la iglesia, quiero ser de bendición para muchas naciones, y para eso, hermanos, necesito llenarme del poder de Dios, y para llenarme del poder de Dios necesito buscarlo constantemente. Para tener esa llenura del Espíritu Santo y perfeccionar esos dones que Él tiene para mí, hermanos, necesitamos buscarlo constantemente, ser disciplinados, estar leyendo su palabra, estar en oración, en ayuno, de realmente cubrirnos de esas armaduras espirituales para cuando vengan esas tentaciones, cuando vengan esas caídas, podernos levantar, poder salir de esa prueba con mano poderosa y de la mano de nuestro Dios, que Él es el único Dios vivo y verdadero y no hay nadie semejante como Él, hermanos. Voy a hacer una pequeña oración en este momento por sus vidas. Bendito Padre, bendito Dios, te damos gracias, mi Señor Jesús, por esta hora, Padre, donde tú, mi Dios, nos das discernimiento de espíritu, Padre, donde tú nos haces ver tu gracia, tu poder, pero también tu ira, mi Dios. Es bueno para el hombre tener, Señor, ese temor, porque dice tu palabra que el principio de la sabiduría es el temor a ti, mi Padre. Y te pido, mi Dios, que pongas en cada uno de los que están escuchando en esta hora, esta predicación, este audio, mi Dios, ese temor, Padre, que derrames tu sabiduría sobre sus vidas como lo hiciste con Salomón, mi Dios. Que derrames, Padre, ese espíritu de valentía, Señor, como lo hiciste con David, mi Dios. Que derrames tu fortaleza en sus vidas, Señor, como la fuerza que le diste a Sansón. Pero esa fuerza espiritual, Padre, que solamente viene de ti, mi Dios. Que no nos envanezcamos, Padre. Que dejemos a un lado la vanidad, mi Dios, y nos convirtamos en siervos genuinos tuyos, Padre. Porque dice tu palabra que el que quiera ser primero será vuestro
siervo, y el que quiera ser grande será vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, Padre. Enséñanos a servir como tú lo hiciste, mi Señor Jesucristo. Enséñanos a ser utensilios útiles para tu obra, Padre, para que podamos prosperar en tus obras, mi Dios, para que podamos llevar esas coronas al cielo, Padre Santo, para que podamos hacer esos tesoros, Padre, que solamente están allá arriba contigo, donde no cae la polilla, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por este momento de intimidad con tu Santo Espíritu, Padre, por cada miembro de tu cuerpo ministerial, por cada iglesia, mi Dios, por cada hombre que se levanta, Padre, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, Señor, para ir a sanar a los quebrantados de corazón, para llevar, Señor, las buenas nuevas, Señor, al cautivo, Padre, y también, Señor, esas buenas nuevas que necesita, Señor, el preso, Padre, para esa pronta apertura de la cárcel. Yo te pido, mi Señor Jesús, que a esas personas que están en cautiverio, que están en enfermedad, que están presos, mi Dios, y que también están presos, Padre, de vicios, Señor, que todavía no pueden dar ese siguiente paso, Padre, por temor, por apatía, Señor, que tú puedas traer a ellos ese espíritu de valentía, mi Señor Jesús, que podamos tener ese espíritu tuyo, Padre, de poder, de amor y de dominio propio, Padre. Te damos gracias, Señor, porque todos los días estás con nosotros, como dice tu palabra, hasta el fin del mundo, Padre. Bendice, Señor, a tus siervos, bendice, Padre, a tu pueblo, mi Dios, y no, Señor, no apartes tu misericordia de las personas que están escuchando este audio. Danos, Padre, la oportunidad, mi Dios, de poder obtener la gracia, Señor, de ti, Padre, para que podamos prosperar, mi Dios, para que podamos romper definitivamente con esas cadenas de maldición en nuestra vida, para que podamos vencer al enemigo, Señor, de tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, que tú volverás a abrir esas aguas en el desierto, Señor, para nuestras vidas, para los que escuchan este audio, Señor, para los que están, Señor, buscándote, Padre, constantemente, mi Dios, para los que te dan el rostro, Señor, y no te dan la cerviz, Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.